¿Quién fue Santa Teresa de Jesús? Esta extraordinaria mujer del siglo XVI que fundó junto con San Juan de la Cruz una escuela mística que marca los inicios de la modernidad. Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, aquí en Sacro y Profano. El nombre de pila de Santa Teresa de Jesús fue Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, también conocida como Santa Teresa de Ávila. Nace el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Adelantada a su época, acentúa una mística de la pobreza y la espiritualidad que captura y reinterpreta en el espíritu contrarreformista de la Iglesia Católica. La religiosa fue fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Una mujer mística, emprendedora de delicada pluma como escritora española. Pese a la oposición de la Orden Carmela, Santa Teresa funda cerca de 18 monasterios de la rama de las Carmelitas Descalzas. Contó con el invaluable apoyo de San Juan de la Cruz, un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Santa Teresa de Jesús muere el 4 de octubre de 1582 a la edad de 67 años. En la cápsula introductoria vimos el perfil, a grosso modo, de Santa Teresa de Jesús. Una extraordinaria mujer, emprendedora, perseverante, enfermiza y mística, presente en este convulso siglo XVI. Estamos hablando de hace más de 500 años. Muchas gracias por estar con nosotros, Laura Ruiz. Gracias. Más allá de las cifras duras, ¿quién fue ella? ¿Cómo te imaginas? Además, dejó biografías escritas. Claro. ¿Cómo es ella? ¿Quién es Santa Teresa de Jesús? Mucho de lo que sabemos de ella es por ella misma en el libro de la vida. Fue, como ya mencionó, una extraordinaria mujer, creo que es la mejor definición que hay de Teresa, que nace en el siglo XVI, en un mundo que venía saliendo de la Edad Media, y de pronto emerge esta mujer que todo se cuestiona, que nace en una mujer, en una familia de buena clase social, súper inquieta, apasionada, con un carácter que de pronto a los 13, 14 años queda huérfana, y entonces el papá, que por cierto el abuelo paterno es judío, al ver a esta mujer en esa edad y sin mamá, y con tantos hermanos, bueno, decide que la manda a un convento, pero para que la formaran como señorita. Y ahí es donde Teresa empieza a descubrir como que, bueno, hay algo más en la vida que esta superficialidad en la que decía ella vivía, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empieza ella pues a vislumbrar otra posibilidad, y así es como decide entrar después de monja carmelita, que bien ella nos describe en el libro de la vida que ese matrimonio que hizo por conveniencia, o sea, no se va muy convencida del asunto, después se convierte en un matrimonio por amor. Y bueno, la maravilla de Teresa y por qué hoy tanta gente la lee más allá de los que somos cristianos o católicos o creyentes, es por lo que ella descubre en su interior. Tenía una capacidad enorme de esa introspección que la lleva a encontrar lo que ha hecho Dios en ella cuando ella se dejó. Entonces yo creo que eso es lo que trasciende y que hoy, 5 siglos después, siga siendo, yo creo que más vigente que en su propio siglo. Y hablando de siglo, padre Maximiliano, pues en ese momento las mujeres, su mayoría eran analfabetas, y esta joven, que además viene de una herencia judía, conversa, hay que recordar que en ese momento está la expulsión de los moros, pero también persecución a los judíos, o sea, no era tan fácil. Y una mujer de arrestos, de una mujer emprendedora, tenaz. Y me llama la atención que un nuncio la llama damisela andariega cuando se define a ella. ¿Cómo es ella en su tiempo, en un tiempo masculinista, machista, de fines de la Edad Media? Pues bueno, pues fue un genio que quiso revolucionar el mundo y, bueno, pues imprimió carácter a la mujer para que se revelara en la situación de que estaba viviendo.
simplemente. Y por eso, con toda libertad, no escribe, con toda libertad rompe con su familia carnal, entra en un convento de clausura, era el único que existía, la mujer bien encerradita, y bueno, pues ese nuncio le dijo que era una mujer fémina, inquieta y andariega, era el nuncio de su santidad. La santa, cuando lo oye, y oye a quien ha elegido el nuncio como secretario suyo, dice, quiera Dios que lo gocemos poco. Dice, no quiero decir que se muera, pero ya quiere decir que nos sobran estos masculinos en la Iglesia de Dios. Yeah. Quiera Dios que lo gocemos poco. Pues tenemos ahí una primera aproximación de un personaje fascinante. Yo me quiero imaginar, y además muy enfermiza. Ella era, Sí. después vamos a ver ese tema, pero un personaje fascinante, fines de la Edad Media, que muy machista, en una atmósfera muy machista, y más en el mundo religioso. Hay una masculinidad sagrada que se impone. Santa Teresa de Jesús va a tener una de las más prodigiosas aventuras con la construcción de monasterios. Pero vamos a un bloque. Les recuerdo que estamos adentrándonos a un personaje como Santa Teresa de Jesús aquí en Sacro y Profano. Santa Teresa de Jesús, un personaje místico que marca la religiosidad de los inicios de la modernidad, probablemente más vinculada a los tiempos actuales que a la Edad Media, una persona de una gran pasión, una emprendedora, podemos decir una especie de empresaria de la fe, porque era muy una viajera también. Ajá. Todo el tiempo en Castilla se la pasó viajando, pero una persona enferma, desde muy chiquita, además con convulsiones, y una persona que además por la edad, porque muere ya muy grande. De 67. 67. Que era muchísimo para su tiempo. La época, un promedio de edad que era de 30 años en aquel entonces. 40. Así es. Entonces cuéntanos un poco, porque está en su biografía, cómo era ella, incluso conviviendo con sus enfermedades. ¿Cómo era ella? Yo creo que apasionadísima, y eso también se le nota en todas esas enfermedades que padeció. La primera vez que cayó enferma, según nos cuenta en el libro de la vida, es siendo adolescente, el tiempo en el que muere la madre y la lleva el papá con las agustinas a formarse. Empieza a tener crisis afectivas, crisis interiores, y entonces inmediatamente, dice ella, el natural, o sea, la parte física, lo siente. Y sí, ciertamente tenía desmayos, convulsionaba, dice que tenía mal de corazón. El papá, desesperado, después de agotar los recursos que podía haber en Ávila en ese tiempo, la lleva a una curandera, a un pueblo cercano, que en lugar de hacerle bien, bueno, le da unas pócimas que por poco le quitan la vida, tal cual lo dice ella, a tal grado de que acaba con un paroxismo, con una enfermedad, o sea, queda como muerta 3 días, que están a punto de sepultarla, cuando de repente ve que alguien descubre que mueve un dedo, y gracias a eso no la sepultan. Pero después de eso, increíble, se repone y está en las secuelas de eso. Son 2 años de profunda parálisis, totalmente paralizada. Y de ahí, bueno, se recupera, pero las secuelas en su salud son permanecen a lo largo de su vida. Mal del corazón, volvía al estómago, le dolía la cabeza, y a pesar de eso muere hasta los 67 años después de fundar 17 conventos y andar miles de kilómetros en Castilla. Una enfermedad bien curada, vida larga. Entonces, así es. Padre, se habla que incluso en estos trances de salud, ella tiene encuentro con la divinidad, tiene conversaciones con Dios, habla con Jesucristo, incluso narra físicamente cómo son los ángeles, ¿no? Y esto para alguna gente incluso hasta se incomoda, pero al mismo tiempo transmite una mística y una fuerza interior muy grande. Cuéntenos esta faceta de esta mística de Santa Teresa de Jesús.
Bueno, pues hay que decir en primer lugar que no vio nada. ¿Cómo? Lo dice ella, me lo invento yo. Ve con los ojos interiores, pero no describe tampoco ni los ángeles. Habla de las distintas categorías de ángeles que ha oído en el catecismo. No, su éxtasis es amoroso y eso es lo que le cura. Encuentra un tú que llena su vida. Pero de esas descripciones no son, visualmente no ha visto nada, porque Dios es nada. Pero describe lo que ella ha percibido y quién le ha sanado y quién ha concentrado toda su capacidad amatoria, pasiva y activa. Y eso es todo. Ya. Entonces, cuando ella describe en sus textos, ella describe lo que siente, más que lo que ve. Evidente. O sea, todo el simbolismo que está en esos, digamos, encuentros y en esos éxtasis en los cuales ella cae. Muy bien. No hay nada más que un éxtasis, saberse amada. Ya. Y entonces sale al encuentro del otro. Ya. Los otros son éxtasis raritos que dice ella que Dios los da para que no quede por él en ganar a la persona. Ya. Como San Pablo, que va a matar a cristianos y de pronto cae del caballo de la soberbia y entra y comienza a predicar a Jesús. Pues lo derribó de todo lo que llevaba en su cabeza contra los cristianos. Pues ese es el Dios que recrea a la persona, el verbo es de San Juan de la Cruz, enamorándola. Ya. Y es el tú supremo de su vida, en el cual incluye todos, porque tiene íntima amistad con muchísima gente de toda categoría social. Ahora, ¿dónde empieza el proyecto de reforma de la Orden de Carmelo? Es decir, ¿y en qué se basa ese proyecto? Cuando Teresa llega al convento de la Encarnación, que era de monjas carmelitas, era un convento que ella dice había alrededor de 180 monjas. O sea, qué silencio o qué recogimiento, qué calidad de vida podía haber ahí, donde aparte había incluso monjas que hasta tenían sus sirvientes, otras que no tenían ni un peso. O sea, era una réplica de lo que pasaba en la sociedad. Cuando ella, con todas esas experiencias y esto que empieza a descubrir ella en su interior, dice, es que esto no es lo que yo quiero. Y empieza entonces la idea de regresar, dice ella, a la regla primitiva, de decir, a ver, un lugar de silencio, de recogimiento, donde podamos vivir en comunidad y verdaderamente vivir para eso, ¿no? Esto era prácticamente como un hotel, ¿no? Y ahí empieza la intención. Y después, bueno, hay quienes ahí mismo en la Encarnación pues están de acuerdo y van como acompañándola en este proyecto, decir, regresemos a un convento menor donde seamos tantas, 11, 12, 13, no más, y ahí el concepto de clausura, que no es encerrarse para aislarse del mundo, ¿no? Sino Teresa era tan libre que fue la manera que encontró de seguir siendo libre y ser autónomas ellas adentro y dejar afuera la autoridad de los varones, que entonces era la única que había, ¿no? Entonces ahí empieza como la inquietud y poco a poco, bueno, una larga historia hasta que funda el primer convento y de ahí se vienen 16 después. Cerca de 16, sí. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el modelo o la escuela que deja Santa Teresa y San Juan de la Cruz con referente a los carmelitas calzados? Es decir, o dicho de otra manera, padre, ¿por qué reaccionan como reaccionan los carmelitas calzados frente a este proyecto? Pues porque es un bofetón en toda regla. No se lo proponen, decir que lo que estamos viviendo es pura observancia. Ellos quieren una relación íntima con Dios y entre sí, y por eso de 180 monjas, que es un número que pone ella en las cartas, otra vez le pone 150, las pasa a 12, el colegio apostólico. Pero claro, después ve que si dos están enfermas, una es superiora, dice, bueno, vamos a subir a 21. Pero en cualquier caso, es una comunidad de personas, no es un ganado.
Y entonces ahí no hay necesidad de reglas. Así de vívame se pueden transmitir los cambios que pueda haber. Entonces, Santa Teresa quiere que viva la persona en relación con otras personas y que no se esconda entre tantas monjas, 150, 180. Entonces privilegia la relación interpersonal y por eso es drástica en la reducción del número, y para los frailes nos dice igual, que aunque haya muchas comunidades, que sean pequeñas, pocas personas, porque opta por la individualidad que no puede encajarse en unas reglas externas. Muy bien. Vamos a una pausa. Estamos acercándonos a uno de los personajes más importantes de inicio de la modernidad, que es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Y hemos visto un personaje inquieto, con una salud frágil, pero con una voluntad y un corazón muy fuerte, que tiene planteamientos revolucionarios al interior de la vida religiosa en este periodo del siglo XVI. Vamos a una pausa y regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Santa Teresa de Jesús, aquí en Sacro y Profano. Estamos acercándonos a la vida de un personaje, de una santa, de una doctora de la Iglesia, y tenemos la fortuna de que ella misma escribió en sus memorias, y hay muchos textos, cartas, tenemos muchas referencias para poder tener a cabalidad a un personaje que marca la catolicidad en la vida de la Iglesia. Igualmente, padre, el tema de su obra literaria, es decir, ella escribe, es intensa para escribir, una mujer culta, una mujer aguda, pero también una mujer práctica. ¿Cómo podemos catalogar su obra literaria? Pues de genial. Ya lo dijo Fray Luis de León, el gran poeta y el gran escriturista. Ella habla de lo que vive. La vida es lo que transmite, ese lenguaje próximo, cercano, que permite a cualquier lector despierto encontrarse a sí mismo en la etapa donde se está. Entonces, eso es lo que vale. Yo me voy a permitir, pues, decir que es una educadora de personas, y que esa educadora de personas, ahora nos educan porque Google nos mete muchas ideas, pero eso no es educar. Educar a una persona significa responder a estas dos realidades. Digo solamente una, que es la que más nos toca realmente a todos. Cuando escribe El Camino de Perfección, el libro de las moradas, símbolo, no nos dice algo tan simple para ella como cristiana, eso lo digo rápidamente, que yo soy el castillo que Dios se ha creado para sí, que Dios vive en cada persona, lo quiera la persona o no, lo quiera o no, lo acepte o no, que Dios vive, pero que hay que darle ese castillo. Y vivimos en una situación concreta histórica. Oigan eso que ella llamó Juan XXIII, el Papa bueno, los signos de los tiempos. La santa hace una pregunta solo para plasmar su mensaje educativo. ¿Qué tales habremos de ser? No dice qué hacer, qué ser. Y para ser persona bastan estas tres cosas. Así que una buena lección para todos los que nos escuchen. Ama a tu prójimo. Libérate de todas las drogas. Eso es una traducción mía, desasirse de todo lo creado. Libérate de todas las drogas que te matan. Y busca la verdad. Y la verdad es ser humilde, tener una sobria estima de sí mismo, sabiendo que lo que somos es para ponerlo al servicio de los demás. Dice, bueno, aunque lo digo lo último, esto es lo primero. Entonces, oigan esta fórmula educativa. La verdad te hace libre para amar.
Simplemente, si esto quedara algo operativo en el corazón de todos los oyentes, valía la pena todo lo que estamos haciendo aquí y dejaría un rastro de esperanza en esta sociedad líquida de la posverdad, etcétera, etcétera. La verdad te hace libre para amar. Muy bien, pues muchas gracias, Padre Maximiliano, y muchas gracias por su presencia aquí en Sacro y Profano. Para finalizar, ¿cuál sería como la huella que deja actualmente? ¿Por qué es tan venerada, tan recurrida Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila? Claro, yo creo que justamente en esas características de sociedad que nos ha tocado vivir, Teresa es como un faro. Algo muy importante en ella es que todo lo escribe desde su experiencia, no de teorías ni de lo que le dijeron. Entonces, en algún punto, la experiencia humana de crisis, de dolor, es la misma. Entonces, Teresa es maestra de vida interior sobre todo. Ella descubre la diferencia de vida que hay de vivir en lo exterior a ir a lo interior, de estar en lo superficial a ir a lo que verdaderamente vale la pena. Y de ahí lo que ella podría hacer como definición, que no es en sí una definición, que dice que orar, que luego a nosotros nos hace mucho ruido, es estar en relación de amistad con Dios. Esa es la vida interior que busca Teresa. Entonces, este camino al interior es humano, trasciende épocas, trasciende religiones. De hecho, Teresa hoy es leída por otros credos, por personas que profesan otra religión. ¿Por qué? Porque es la experiencia humana de encuentro con uno mismo, de conocimiento propio, para encontrarnos con ese Dios que nos habita. Entonces, eso es válido siempre, ¿no? Teresa es maestra de vida interior. Bueno, con esta idea nos quedamos. En la historia de la Iglesia, la figura de los santos es muy importante, porque no solamente interceden con lo divino, sino son ejemplos, son personajes que tienen que ser como modelos y réplicas para el conjunto de los cristianos. Y en este caso, en el caso de Santa Teresa de Jesús, lo más importante para mí es que es una mujer que se adelanta a su tiempo, una mujer dinámica, casi una mujer empresaria, una mujer tenaz, una mujer de una profunda cultura y sobre todo una mujer de una extraordinaria sensibilidad humana. Nos quedamos con Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila aquí en Sacro y Profano. Buenas noches y lo espero la próxima semana.